o bueno, se promueve en estos momentos una nueva moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. La tercera que se presenta, hay un portal web en el que podemos ver en tiempo real la actualización de quienes se suman a esta medida. Vacancia ya la han denominado, hasta el momento figuran 60 firmas, 60 congresistas que firmaron la moción de vacancia. Vamos a conversar sobre este panorama político de constante crisis, la respuesta del Congreso de la República y de partidos también allegados al gobierno de turno. Estamos ya en línea, conectados con Macarena Costa, analista política de 50+1. Macarena, buenos días. Buenos Hola, días, Macarena. Noemí, Jorge, ¿cómo están? Muchas gracias, Macarena, por acompañarnos y por ayudarnos a entender este panorama que ya es constante, ¿no? Crisis política y un intento más de vacancia del presidente Pedro Castillo. ¿Qué entendemos por esta nueva iniciativa de algunos congresistas de la República? Bueno, a ver, este es el tercer intento de vacancia. Es importante que tomemos en cuenta que la moción todavía no se ha presentado. Creo que finalmente el Congreso ha entendido que le cuesta más políticamente presentar mociones de vacancia si es que no tiene los votos para que se aprueben. Entonces está siendo un poco más cauteloso y están tratando de recolectar las firmas. Bueno, ya tienen la firma, digamos, tienen ya bastantes firmas, pero está tratando de asegurar que puedan tener los 87 votos para que eventualmente se pueda aprobar esta vacancia. Y este trabajo lo están haciendo uno por uno, ¿no? Tratando de cambiar a congresistas, digamos, de convertir a congresistas, porque recordemos que el Ejecutivo necesita 44 votos para protegerse y se presume que hasta el momento los tiene, es decir, que todavía no hay los 87 votos para promover, impulsar la vacancia. Sí, y Macarena, en el análisis, ¿crees que podría ingresar, digamos, el hecho de que cada vez, y el Congreso se ha convertido, digamos, en la principal palanca del presidente Castillo, es decir, cada vez que se presenta una moción de vacancia, que han fracasado los anteriores, censura a ministros y todo lo que ocurre, lo único que hace es fortalecer y victimizar a Pedro Castillo? Sí, así es, de acuerdo, Jorge. Además, creo que Pedro Castillo ya además ha aprendido a usar esa narrativa de la victimización a su favor, ¿no? Por ejemplo, solo la última semana que hemos visto el mensaje a la nación, hemos visto todo el tema de la OEA, que se va a activar la Carta Democrática, simplemente ese discurso ha hecho que la opinión pública cambie el foco de atención de las denuncias al mandatario y la ruta de las mismas a el tema de la OEA, ¿no? Entonces, sí vemos definitivamente que el oficialismo continúa aplicando pues estos mecanismos de supervivencia que en medio de todo le dan resultado. Y Castillo pues se sigue victimizando, ¿no? Esta vez en la escena internacional, en la búsqueda de aliados. Claro, ahora, lo que vemos, por ejemplo, entre los congresistas que intentan promover esta nueva moción de vacancia, algo más variado. Macarena, ¿tú crees que existe alguna diferencia entre las anteriores dos mociones con esta, que se pretende, como tú lo has dicho, consolidar un poco más, que esta esté firme y que al final, después de presentar la moción, puedan conseguir finalmente la vacancia del presidente? ¿Hay alguna diferencia? Creo que hay un par de diferencias importantes. Eso no quiere decir que necesariamente se va a conseguir la vacancia, pero sí hay un par de diferencias, ¿no? Primero, antes que nada, es el contexto. Creo que ahorita estamos en un punto en el que ya se han acumulado tantas denuncias de corrupción al mandatario que quizás por sí mismas no tenían la fuerza para generar demasiada indignación o quizás generar un movimiento colectivo que estuviera a favor de la vacancia, pero sí creo que hemos llegado a un punto en el que defender al mandatario no siendo parte del oficialismo, es más difícil de lo que era antes, ¿no? De lo que era cuando se presentaron las primeras dos mociones de vacancia. Y luego creo que el segundo tema importante, la segunda cosa que ha cambiado, es que el Congreso evidentemente ha atravesado una curva de aprendizaje, ¿no? Recordemos que muchos de los congresistas son congresistas por primera vez porque no ha habido reelección, entonces la mayoría son nuevos, y al principio sí creo que había una sensación en la que todo estaba menos estrategizado. Entonces se impulsaba la moción de vacancia sin pensar necesariamente en que se tenía que negociar los 87 votos para aprobarla, sino simplemente se impulsaba, se sacaba adelante y estos terminaban fracasando y evidentemente perjudicando más al propio Congreso, que quedaba como incapaz de movilizarse y de sacar adelante algunos temas. Sí.
Y toda esa situación generada por el Congreso también, bueno, del Ejecutivo sabemos, ¿no? De todos los cuestionamientos que tiene, pero el Congreso también ha llevado, ¿crees tú, Macarena, a una situación donde abiertamente los peruanos estamos divididos entre los que dicen que se vayan todos y los que dicen dejen trabajar al presidente? Creo que la mayoría dicen que se vayan todos, Jorge. Y de hecho seguramente este fin de semana vamos a tener alguna nueva encuesta de opinión pública, pero sí, creo que la mayoría dice que se vayan todos. Y sí, es verdad lo que tú dices, que más personas apoyan al Ejecutivo de las que apoyan al Congreso, ¿no? El Congreso es muy impopular, en buena medida sí se ha ganado esta impopularidad, pero el Congreso también es una institución que siempre ha sido tremendamente impopular, y en esta ocasión no ha sabido conducirse, no ha sabido tener una narrativa, no ha sabido dirigirse a la opinión pública, cosa que en medio de todo Pedro Castillo sí ha aprendido a hacer con su discurso de la victimización. Exactamente, pero ahora sale, por así decirlo, el contraataque, ¿no? La respuesta de algunas bancadas, por así decirlo, ligadas de cierto modo al Poder Ejecutivo actualmente. Están Perú Libre, el Bloque Magisterial, Cambio Democrático. Han anunciado que van a presentar una moción de censura contra el titular del Parlamento, José Williams. ¿Es un contraataque? ¿Podemos entenderlo así? Bueno, podría quizás entenderse como un contraataque, pero en realidad estas bancadas naturalmente defienden al presidente, y de hecho el mismo día de ayer la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú ha dicho que la moción de, digamos, la censura que impulsaría Renovación Popular contra el canciller Landa sería una represalia de la derecha golpista, en sus palabras, de la derecha golpista contra el discurso que ha dado el presidente Castillo, ¿no? Entonces sí creo que hay esta narrativa muy polarizada en la que cada cosa que hace un lado, ya sea la oposición, el oficialismo, se interpreta por el otro como un intento de represalia. Macarena, siempre agradecidos por compartir tu análisis y comentario con los oyentes de RPP. Muy buen Muchas fin de gracias. semana. Gracias. Jorge, Noemí, hasta luego, cuídense. Macarena. Macarena Costa, analista política de 50+1, ha estado con nosotros esta